días, amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes a este programa Crónicas de Salud, como cada día a las 11 de la mañana por 14 TV, trayéndole informaciones valiosísimas, todo lo relacionado con la salud, datos científicos, invitados espectaculares. Así que es nuestra intención siempre orientar a nuestra teleaudiencia a que se enteren de cosas que están pasando actualmente con el área de la salud. Y le traemos profesionales también, claro está, que siempre manejan temas interesantísimos. En este último mes hemos estado trabajando muchos temas relacionados al tema de Navidad, cómo cuidarnos, cómo tener prevención. Por ejemplo, estuvimos hablando esta semana, ayer traímos a la doctora Sabrinsky, que nos habló del tema dental, cómo cuidar los dientes en estos temas, en estos días pues de mucha actividad donde se está comiendo mucho picante, muchas cosas con colores, muchos sabores, vino, cómo cuidarnos realmente ante una emergencia, el cuerito, que eso es fundamental. Lo mismo pasó con la semana pasada, que traímos también a una gastroenteróloga que nos habló también del cuidado que tenemos con tener nuestra alimentación. Traímos un cirujano pediátrico que nos habló del tema de las quemaduras con fuegos artificiales, señores. Y la intención de nosotros es que ustedes estén orientados y que estén de alguna manera enterados de qué hacer, cómo cuidarnos para cuidar de nuestra salud. Nosotros tenemos un lema aquí, que es que nuestra mayor riqueza es nuestra salud. Porque en estudios que se han hecho, en encuestas, que le han preguntado a todas personas de diferentes niveles socioeconómicos, cuando se le ha preguntado que cuál es su mayor riqueza, y todos coinciden en que su mayor riqueza es la salud. No importa que usted sea un multimillonario, no importa que ustedes tengan todos los millones de chanflín. Cuando la salud falla, cuando usted se descuida de la salud, no hay forma de que usted compre un riñón nuevo, un estómago nuevo, un esófago nuevo, un hígado nuevo. Cuando ya el momento de que llegó un momento en que se deteriora. Imagínense usted, por un momento póngase a pensar, ¿qué sería de usted sin uno de sus sentidos? Imagínese usted que usted no pueda ver, o que usted no pueda oír, o que usted no pueda tocar. O sea, ¿qué precio usted le pondría a eso? ¿Qué precio usted le pone a una pierna suya? ¿Qué precio usted le pone a un dedo suyo? A un dedo, mire que se puede ver simple, pero un dedo menos, señores, eso es terrible. O sea, y eso lo estoy diciendo de manera quizás sencilla. Pero póngase por un momento a pensar en lo siguiente. Miren, nos vamos a quedar 5 segundos callados, miren. Usted se imagina la vida entera suya así, sin poder escuchar, simplemente por usted no tener los cuidados, quizás, de cuidar sus oídos. En estas épocas navideñas también hay una cosa que se da, y es la hiperacústica. Hipoacústica, que son los daños que se dan por escuchar música quizás a un alto nivel. Y déjeme decirle, ahora mismo todas las fiestas de todas las empresas se dan en esta semana, donde se dan el doble sueldo, donde está todo el mundo en fiesta, todo el mundo está en cualquier diversión, hasta el que no sale a la calle. Y usted lo ve que se paran al lado de la bocina, y esa bocina pum 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 pum, y los kitipó y las cosas, y la gente se compra un carro, y lo primero que hace, le invierte en música. Y le mete una cantidad de dinero en música, que ustedes ven que los vidrios vibran. Imagínense, esos son los cristales de los carros que vibran. ¿Cómo estarán vibrando sus tímpanos, sus oídos? Precisamente tenemos con nosotros al doctor Julio Mora, quien es otorrino, y vamos a hablar del tema, de todo lo que tiene que ver con el tema de la hiperacústica, ¿no? Hipoacusia. ¿Cuál es la diferencia entre hipoacusia e hiper? Debe haber una diferencia, ¿no? Sí, claro, hay una diferencia, y realmente es un tema muy importante. A veces, como usted mencionaba, no le damos ese valor a nuestros sentidos. Y el sentido auditivo realmente es muy importante, sobre todo para los seres humanos, que somos seres muy sociales. Y parte de la socialidad, valga la redundancia, es poder conversar, poder hablar, poder comunicarnos. Y realmente tener hipoacusia es una discapacidad que nos limita un poco a esa socialización. ¿Qué provoca la hipoacusia, doctor? La hipoacusia puede estar provocada por muchísimas causas. O sea, hay causas genéticas, hay personas que nacen sordos, hay causas ya adquiridas que pueden ser por enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad muy común, o no muy común, pero que regularmente causa hipoacusia es la meningitis. Si un niño sufrió de meningitis o una persona sufrió de una meningitis, tiene un alto riesgo de tener hipoacusia permanente. Okay. Y pierden la capacidad auditiva. Entonces,
Creo muy importante en estas épocas que realmente estamos expuestos a mucho ruido, a mucha niveles altos de sonidos que pueden provocarnos una pérdida auditiva que pudiera ser temporal, pero pudiera convertirse en una hipoacusia permanente y que va a repercutir ya a lo largo de nuestra vida. Ok, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, hay sitios que yo he visto y gente que para celebrar, evidentemente, y empresas usan fuegos artificiales. Esos fuegos artificiales tienen una cantidad de decibeles que evidentemente si no se guarda la distancia, empieza a haber una laceración. De hecho, los pobres animales, los perritos, vemos que quizás con esta época de Navidad, siempre cuando hay fuegos artificiales, son los primeros que sufren y se meten debajo de la cama, debajo de los muebles. Y la verdad lo oímos gritando, pero es un grito desesperado quizás, porque ellos no tienen quizás la capacidad de taparse los oídos. O de ponerse algún tipo de protección. No, y los perros y otros animales tienen un umbral auditivo mayor que el de nosotros y escuchan más que nosotros. Correcto. Y un ejemplo, ahí podemos utilizar el término de hiperacusia. Para lo que a nosotros es un sonido que no nos molesta, para ellos les es doloroso. Okay. Y eso es lo que se llama hiperacusia, cuando hay un sonido que te causa dolor. No necesariamente quiere decir que tú escuchas más, sino que te molesta más fácil el sonido que a otras personas. Es una patología extraña porque tú puedes escuchar normal, pero puede ser que un volumen que a ti no te moleste, a mí me da dolor, me causa incomodidad. Okay. Entonces a eso se llama hiperacusia. Normalmente, doctor, uno escucha bien igual de los dos oídos o hay un oído que escucha más que otro. ¿Eso puede darse? Puede darse, claro que sí. Como todo en el cuerpo que tenemos dos lados, no todo es simétrico, pero regularmente es normal. O sea, los dos oídos escuchan bien a menos que haya una patología unilateral o que haya alguna situación que cause que tú escuches menos de un oído que de otro. Y ya que estamos hablando de hipoacusia, que es el tema principal, la pérdida auditiva, por ejemplo, podemos perder audición unilateral cuando estamos expuestos a un sonido brusco de un solo lado. Por ejemplo, las personas que son francotiradores, que utilizan pues, la escopeta de un solo lado, regularmente tienden a tener hipoacusia del lado en que usan el arma, porque los decibeles de sonido intenso que produce el disparo es muy alto. Incluso puede provocar hipoacusia de este lado, pero mayor del lado en el que está mayor expuesto. Usted que menciona los decibeles, ¿cuál es el rango de decibeles quizá óptimo en el cual el ser humano puede manejarse sin que... Seguridad, con seguridad. Entonces, el rango de seguridad. Exacto, el rango de seguridad es hasta 70 decibeles. 70 decibeles todavía se considera dentro de un rango que no te va a causar daño en el oído interno. El nivel conversacional empieza más o menos a partir de los 20 decibeles y puede llegar hasta 60. O sea, en una conversación normal podemos llegar hasta 60 decibeles. Okay. Pero cuando entonces comenzamos a exceder los 70 decibeles, dependiendo de la tolerabilidad que cada quien, y así como el dolor puede tolerar ciertos sonidos que otros, entonces puede haber pérdida auditiva. Pero ya cuando sobrepasa los 100 decibeles, se considera que puede haber un daño permanente en el oído. Okay. Hay personas que de repente están expuestas a un ruido constante, y entonces a largo plazo es que se viene a ver el daño. Eso es sumamente interesante, doctor. Mire, yo además de ser ingeniero, también tengo otra profesión que yo soy músico graduado. Toco música clásica, que en la música clásica es muy chulo porque ahí los bullosos somos yo toco trompeta, los bullosos somos los trompetistas, los trombonistas, los cornistas. Pero todo el que toca violín, eso es una delicadeza. Entonces nosotros tenemos que tocar a una cantidad de decibeles muy controlada. O sea, nosotros sabemos controlar quizás esa cantidad de decibeles. Pero mis compañeros músicos que tocan en orquestas populares tienen un detalle. Primero, que tocan duro. No, yo imagino. Segundo, están tocando en una fiesta. Tercero, tienen bocinas atrás, bocinas de monitores. Tienen sus compañeros también, que son los percusionistas que están delante. Y vamos a estar claros que los percusionistas tienen que tocar duro. Eso está amplificado además. Y a través del tiempo se daba una patología y era que ellos empezaban a quedarse sordos. Entonces, sí. Tú empezabas a hablar con los músicos que tocaban música popular, tú hablabas con ellos, ¿cómo? Háblame de este lado, porque de este lado no te oigo mucho, que de este lado tengo la guira o de este lado tengo la conga. Y he visto que, por ejemplo, en los últimos años se ha creado mucha conciencia con eso y los he visto usando
protectores de oídos, y los monitores han cambiado de ser los monitores grandes, esos negros que se veían antes. ¿Se acuerdan la gente cuando estaban, que tenían sus monitores ahí? Han cambiado a in-ear. Exactamente. Que son ya aparatos que tú tienes y tú controlas. Tú lo gradúas a tu comodidad. También, exactamente. Pero entonces, por ejemplo, hay otras profesiones que quizás he visto a nivel industrial, he visto que no se protegen mucho, y aunque las normas OSHA, ISO te orientan sobre eso, y tú le dices, mira, tienes que ponerte protección de oído, tienes que ponerte los... Ellos simplemente, quizás las empresas organizadas como la Zona Franca sí se lo exigen. Se lo exigen obligatorio. Si no, bueno, con una conformidad, y eso puede causarte tu cancelación. Pero a nivel empírico, a nivel técnico, yo he visto gente que van a casa a trabajar, trabajan taladro, ¿cómo se llama eso? Los compresores de esos que rompen la calle, las aceras. Tú ves a gente trabajando sin ni siquiera una protección de oído. Eso a la larga, me imagino que esa persona debe... Claro que sí, va a tener pérdida auditiva. Y de hecho, muchísimos profesionales, de hecho los músicos son parte de los profesionales que están expuestos a posibles pérdidas auditivas por el trabajo. Y los mecánicos, yo nunca he visto un mecánico protegiéndose el oído. No creo, ¿no? Y ellos trabajan, se exponen a mucho ruido. Y el problema es que la hipoacusia es algo acumulativo. No es porque hoy yo me exponga a un sonido, claro está. Hay ciertos sonidos que si yo me expongo hoy me puedo quedar sordo o me puede causar un daño permanente. Pero regularmente en el día a día, quizás no llega a 100 decibeles, quizás son 80 decibeles o 90, pero eso es constante ahí. Tú dándole a tu oído interno, 80 decibeles, 90, 90, 90, y entonces se va acumulando ese daño y se puede convertir en permanente. Entonces, realmente hay que tener cuidado. Quizás no se dan cuenta porque hoy yo fui a la fiesta, toqué, estoy normal, escucho bien, pero a la larga se va acumulando ese daño hasta que se hace permanente, tu oído no se recupera. Porque un ejemplo, vamos a una fiesta o estamos expuestos a una actividad deportiva o fuimos a un evento de la empresa y había mucha bulla. Correcto. Quizás ese día en la noche yo tenga los oídos como así atenuados y yo escucho un poco más bajito y necesito hablar alto, o llego a la casa voceando porque no escucho, pero al otro día yo estoy normal. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de ecualizar esa parte. O sea, sí, en el oído. Pone un día quizás. En el oído sí hay mecanismos para proteger nuestro oído interno. Y hay músculos que se mueven para que la membrana no vibre tanto, para que el sonido no llegue tanto y se atenúa un poco. Pero eso es algo que es temporal, no es algo que si yo lo hago constantemente, en algún momento el sistema de defensa va a fallar, como empiezan todas las patologías en el cuerpo. O sea, claro, el cuerpo tiene una forma de defenderse, pero hay un límite y hay un desgaste. Y cuando empieza eso, entonces comenzamos a ver la enfermedad. Principalmente la hipoacusia empieza en las frecuencias altas, que no son muy útiles. 4000 Hz, 5000 Hz, 3000 Hz. Pero ya la frecuencia útil, que va de 500 a 2000, ahí entonces cuando empiezan a afectar esas frecuencias, porque en el oído interno nosotros tenemos como un caracol, y cada partecita del caracol detecta una frecuencia específica. Para que usted vea acá, la frecuencia de 500 tiene una célula específica o un grupo de células para percibir esa frecuencia. Entonces, regularmente los sonidos muy altos son la frecuencia muy elevada, de 2000, 3000, 4000 hasta 8000 Hz. Que el oído humano no tiene... Que uno no lo percibe, quizá el sonido de escucharlo, de que, mira, se está oyendo de tal cosa, pero que no son muy útiles, porque son un sonido una frecuencia muy alta, sonido como pitico muy altico, que, por ejemplo, un niño tiene una capacidad auditiva que él puede escuchar muchísimos sonidos a frecuencia muy alta. Pero un adulto que ya está expuesto a mucho ruido tiene ya pérdida de audición en esas frecuencias, aunque útilmente no son necesarias. Pero entonces eso comienza a afectarse esas frecuencias altas en la cóclea. Pero después se va acercando a las frecuencias que sí son útiles. Y ahí cuando la persona le habla y dice, ¿qué? O incluso yo puedo... Yo he visto gente que voltea la cara así, doctor, y baja el oído. ¿Cómo? Dime ahora. Y sí, porque no escuchan. Y a veces escuchan, pero no entienden. Porque entonces... el nivel de discriminación en el sonido, entonces comienzan a perderlo y no entienden 100% todo lo que usted dice. Ya entiendo. Eso, por ejemplo, doctor, en el caso de los jóvenes actualmente que usan mucho videojuegos y siempre están con unos audífonos puestos, ¿es posible que esos audífonos le causen algún efecto también en su... Es una pregunta muy interesante,
porque los audífonos, o sea, los usamos ya todo el mundo, ya hemos avanzado en la tecnología y no queremos quizá molestar al otro, queremos escuchar música, una nota de voz, lo que sea. Y el volumen en el que ponemos el audífono es la diferencia. O sea, usar el audífono no es malo. Podemos usar el audífono. Aquí todo el mundo usa el audífono a todo lo que da. Sí, no. Nadie lo usa. Porque la gente cree, y es un error, o sea, el audífono no es para usarlo en lugares ruidosos. Es al contrario, es que si estamos en un lugar silencioso y yo quiero escuchar algo, para no molestarte yo me pongo el audífono. Okay. Pero si yo estoy en un autobús o estoy en un lugar muy ruidoso, hay mucha gente, y yo me pongo el audífono, yo lo voy a tener que subir obligado porque no lo voy a escuchar. Doctor, tenemos que irnos a una pausita ahora, una pausa comercial. Pero cuando regresemos, yo quiero que usted me abunde un poquito más, porque cuando usted hizo esa seña así, también me hace referencia a lo siguiente. O sea, hay gente que se pone un audífono solamente en un oído. ¿Eso de qué manera puede afectar, si es a largo plazo perjudicial para la salud? Y me gustaría que hablemos un poquito de eso. Así que vamos a una pausa. Estamos hablando con el doctor Julio Mora y estamos hablando de hipoacusia. Hipoacusia.